Hola. Los capítulos 8 y 10 de 1 Corintios concluyen la discusión de que los capítulos 5 y 6 acerca de la sexualidad y presentan al mismo tiempo las respuestas de Pablo a preguntas específicas formuladas en una carta que había recibido de los Corintios. Estas respuestas dominarán el resto de Corintios capítulo 1. Y pues el contenido de naturaleza de esta es que indica la inmoralidad sexual y la idolatría. Y a menudo son temas muy mencionados en el Nuevo Testamento. Lo podemos ver en Hechos, Efesios, Corintios, Colosenses y también Apocalipsis. En general, Pablo aborda el problema de la inmoralidad sexual en 1 Corintios 5 al 7, mientras que su principal preocupación en los capítulos 8 y 10 es la cuestión de la idolatría. El apóstol afirma que los cristianos deben huir de ambas. Y la semana pasada vimos que el cristiano puede evitar estas inmoralidades sexuales, pues el templo de Dios es templo del Espíritu Santo. Pero esta semana vamos a ver cómo también podemos huir de la idolatría, para que todo sea para la gloria de Dios. Así que sin más, vamos a iniciar esta lección maravillosa número 5, que lleva como título Todo para la gloria de Dios. Y vamos con nuestro versículo para memorizar. Así, si comen o beben o hacen otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios capítulo 10, verso 31. Y es que definitivamente, por medio de Cristo, se revela la gloria de Dios, ¿no? La gloria oculta del Santísimo. Sabemos que Cristo había sufrido la muerte por cada hombre, y por esta ofrenda los hijos de los hombres llegarían a ser hijos de Dios. Cara a cara, contemplando como a un espejo la gloria del Señor, los creyentes en Cristo serán mudados de gloria en gloria a su misma imagen. El propiciatorio, sobre el cual descansaba la gloria de Dios en el Santísimo, estaba abierto a todos aquellos que acepten a Cristo como propiciación por el pecado y que por su medio se pongan en comunión con Dios. El velo está rasgado, derribado el muro de separación, cancelada la cédula de los ritos, la enemistad queda abolida en virtud de su sangre. Por medio de la fe en Cristo, el judío y el gentil pueden participar del pan de vida. La sencilla historia de la cruz de Cristo, su sufrimiento y su muerte por el mundo, su resurrección y su ascensión, su mediación en favor del pecador ante el Padre, su lluvia quebranta el duro corazón pecaminoso y nos induce al arrepentimiento. El Espíritu Santo pone el problema bajo una nueva luz y el pecador comprende que el pecado debe ser un mal tremendo, ya que, costó tanto sacrificio expiarlo. Cuán gravoso debe ser el pecado, puesto que no se pudo emplear un remedio menor que, la muerte del Hijo de Dios. De hecho, hay una frase famosa de Charles, ¿no? El famoso predicador, que dice: ¿cómo yo puedo jugar con el pecado si el pecado mató a mi mejor amigo, o sea, a Jesús? Entonces no hemos de jugar el pecado, porque por el pecado murió Cristo. Entonces hay que alejarse de él y cada día, ¿no?, con el Espíritu Santo hay que nos ayude, ¿no?, a avanzar, a vencer, ¿no?, a dejar esos malos hábitos y a crear nuevos, leyendo la palabra de Dios y pidiendo al Espíritu Santo que nos fortalezca y nos ayude en cada situación. Definitivamente sabemos que por qué se ha hecho esto tan grande y maravilloso, ¿no? Una salvación gratuita, que no es comprándolo, no es juntando la vida eterna, cantidades de dinero para ser salvo, no es haciendo muchas buenas acciones, a ver si acaso, no. Es algo maravilloso, es algo gratuito, pero costó nada más y nada menos que la sangre preciosa del Hijo del Rey del Universo. Entonces, ya sabemos que Dios nos ama y que no quiere que nadie perezca, sino que todos podamos acceder al arrepentimiento y que podamos considerar a Jesús como nuestro Salvador personal y podamos obtener la vida eterna. El Espíritu Santo está como ese agente que no nos privará de la necesidad de ejercer todas las facultades y cada talento. En cambio, nos enseña a utilizar todos los dones para la gloria de Dios. Y por eso hay que decir el versículo, que cualquier cosa que hagamos, podemos honrar a nuestro Señor. Y eso es algo maravilloso. Tenemos una responsabilidad y también un privilegio. Y es que cuando dichas virtudes están bajo la gracia divina, su poseedor se pondrá en condiciones de utilizarlos para los mejores propósitos que existan en esta vida. La ignorancia no puede estimular ni la humildad ni la espiritualidad de ningún profeso seguidor de Cristo. Las verdades de las palabras de Dios serán mejor apreciadas por un intelectual que sea creyente sincero,
Cristo puede ser mejor glorificado por los que le sirven con inteligencia. El gran propósito de la educación es capacitarnos para utilizar las facultades que Dios nos ha concedido a fin de que podamos representar como corresponde la religión de la Biblia y promover la gloria de Dios. Y es que definitivamente, como podemos ver en el video, Pablo, luego de conocer a Jesús, pues lo sirvió toda su vida y hasta la muerte, pues él avanzó por fe. Y ese es el ejemplo, ¿no?, que él quiere que nosotros tengamos, que no nos apartemos, ¿no? No para atrás nunca, ni para coger impulso, siempre adelante, mirando al de arriba, ¿no? Mirando a Jesús, como decía en el libro de Éxodo, miradlo y viviréis, cuando el Señor levantó esa serpiente. Y por eso es que nosotros entendamos algo. Por ejemplo, la lección del domingo tiene un tema muy interesante, dice conocimientos versus amor. Yo tengo una frase que dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Hay personas que saben muchas cosas, pero no le importa el otro, no aman, y por eso pues están envanecidos. Sin embargo, cuando una persona ama, se preocupa, entonces el amor edifica. Y es que, por ejemplo, nos hace una pregunta el día domingo que nos dice por qué Pablo contrasta el conocimiento con el amor. ¿Y cuál es el contexto aquí? ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo? Y vamos a leer la cita en 1 Corintios 8, en adelante. Dice, en cuanto a lo sacrificado, a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento permanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, pues bueno, aún no sabe nada, como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sean en el cielo, en la tierra, ¿no?, como hay muchos señores y señoras, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificando a los ídolos. Su conciencia, pues siendo débil, se contamina. Si bien la viandas no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni que porque no comamos tampoco seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no?, ese que no sabe que solamente existe un solo Dios, ¿no?, Dios Padre, pues imagínese, no será estimulada a comer de lo sacrificado por los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Dios quiere que sepamos que, por ejemplo, cuando Pablo habla aquí del tema de los alimentos sacrificados a los ídolos, que había dividido a la iglesia de Corinto en dos grupos para guardar una cuestión más profunda, pues se habla de la falta de amor por los demás, porque algunos creían que sus conocimientos sobre la inexistencia de otros dioses le daban el derecho a comer carne de animales sacrificados a los ídolos. Pero obviamente eran personas que tenían conocimiento. Sin embargo, nosotros que eran más débiles de la fe, ¿no?, más reciente, pues entonces se lo comían, ¿no? Entonces, pues los que sí tienen conocimiento y se lo comen la carne, porque saben que no está sacrificado a los ídolos, porque no existe ningún ídolo, solamente Dios, eso se llamaban fuertes. Por otra parte, estaba quienes se oponían al comportamiento sobre los designados débiles. El apóstol identificó así a los del segundo grupo, porque tal vez no habían superado algunas creencias supersticiosas propias de su anterior experiencia pagana. Por eso que Pablo decía al principio, recuerden cuando ustedes eran gentiles, ¿no?, cuando estaban en el mundo, ya hay que dejar esa vana manera de vivir. Entonces, al ver que los fuertes, o sea, los que tenían conocimiento, comiendo alimentos ofrecidos a los ídolos, podrían llegar a la conclusión de que el cristianismo y la idolatría eran compatibles. Por lo tanto, Pablo no quería que los fuertes se convirtieran en tropiezo para los débiles. La Biblia considera el acto de ingerir alimentos ofrecidos a los ídolos como una manera negativa. Sin embargo, Pablo no pronunció declaraciones tan radicales en los pasajes de Hechos 15:20, Apocalipsis 2:14, Hechos 21:25, sino que su principal preocupación es la falta de unidad que, podía causar el mal uso del conocimiento.
Pablo no critica el conocimiento como algo malo en sí, sino que se opone al tipo de conocimiento que conduce a la arrogancia, a la división en la iglesia. Pues el conocimiento sin amor no es verdadero conocimiento en absoluto. El verdadero conocimiento surge solamente cuando uno ama a Dios y es conocido por Él. Y cuando nosotros vamos a terminar citando Deuteronomio 6:4, Pablo muestra que los creyentes deben saber que solo hay un Dios. Curiosamente, sigue la misma idea que se ve en Deuteronomio 6:4-5, donde la afirmación de nuestro Dios es que va seguida del mandamiento, amarás al Señor tu Dios. Tanto para Pablo como para Moisés, el conocimiento sin amor carece de valor. Y cuando estamos confiados en su conocimiento, los fuertes, o sea, las personas que sí se comen pues la comida sabiendo que no hay ningún otro Dios, que no hay otros dioses, ¿no? Dioses con minúscula, pues crean que comer alimentos sacrificados a ídolos era inofensivo. Como veremos el miércoles y el jueves, Pablo les concedió ese derecho bajo ciertas condiciones. Sin embargo, si eso convertía en un obstáculo para los débiles, o sea, los que todavía estaban en esa vana manera de vivir, ¿no? Esas cosas antepasadas que hacen, esos rituales. Entonces, si era un obstáculo para los débiles, ¿no? Entonces, debía ser evitado. Y se supone que los cristianos deben practicar la negación por amor a Cristo y a los demás. O sea, aunque ellos tenían el conocimiento y sabían que esos dioses con minúscula no existían, el conocer a Dios como si no Dios, sin embargo para los débiles, ¿no? Los que no eran tan maduros en la fe, los que antes estaban pasando por su proceso, los que eran recientes en la iglesia, si iba a ser una piedra de tropiezo para ellos, o un obstáculo, ¿no? Mejor debían de evitarlo. Así que nosotros también, ¿no? Hacemos todo para la gloria de Cristo y para fortalecer a nuestros hermanos. Así que muchísimas gracias por ver. Hasta aquí el video de hoy y nos vemos analizando y resumiendo la próxima lección. Bendiciones. Bye.